¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde, programa que se emite en su primera emisión hoy domingo a la noche, pero que se repite algunos días a la semana y que además, como usted sabe, están todos guardados en nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver los casi 9 años de este programa ya. Y bueno, al costado de la pantalla siempre aparecen también todas las redes sociales donde este programa se encuentra y donde usted puede comunicarse con nosotros, enviar algún tipo de información, denuncias y ayudarnos, ¿por qué no?, a producir este programa. Hoy domingo a la noche estamos intentando generar un nuevo espacio de reflexión, de debate, y este es el momento, el inicio del programa, donde pensamos juntos sobre algunos temas que nos pasan. Y lamentablemente, ya desde hace varios domingos, venimos hablando de la quema de los espacios verdes. Y le juro, mire, cada uno de nosotros, Fabio, Indiana, Alejandra, Jan, Paula, digo, los que hacemos Onda Verde, si algo quisiéramos es no seguir insistiendo y hablar de este tema. Se nos pone en el debate porque, por un lado, decimos, vamos a abordar otra vez, vamos a hablar otra vez sobre la quema de los espacios verdes, que venimos hablando ya hace un par de años, pero además en estos últimos 3 programas por lo menos siempre apareció, y nos preguntamos si no será monotemático, si quizás no canse de alguna manera a nuestra audiencia. Claro, por el otro lado está nuestro perfil periodístico, ¿no? Y donde uno piensa, sostiene y dice que el periodismo lo que tiene que hacer es reflejar lo que pasa. Y este es un programa que aborda las cuestiones socioambientales. Y es un programa que también intenta, más allá de que está una vez por semana, detenerse o instalarse en algunos de los temas de la coyuntura de los últimos 7 días. Y el tema sigue estando vigente. Y entonces tenemos que volver a hablar. Además, recibimos un material, o recibimos materiales, a veces producimos, a veces recibimos, que no queremos que quede guardado en nuestra máquina, en nuestra computadora, sino también compartirlo con ustedes. Por eso, este espacio hoy va a tener pocas palabras y más imágenes. Y lo primero que tenemos que decir es que ya está decidido, ya está consensuado, ya está definido que lo que se está viviendo en el Delta del Paraná, en provincia de Buenos Aires, en las sierras de Córdoba, se vivió en la cordillera, en la Patagonia, se vivió también en Mendoza, es un ecocidio. Es una nueva palabra. El ser humano tiene que a veces inventar palabras, términos, para poder darle significado a algunos hechos que no tenían palabra, una palabra no tenían para definirlo. Ecocidio es como se llama ahora, un neologismo. ¿Qué es un neologismo? Una palabra que deriva de otra. Y en este caso, ecocidio deriva de la palabra genocidio. Así que, si le parece, vamos a empezar a ir desarmando esto. Vamos a ver qué es el genocidio. Vamos a nuestra primera placa. Si fuéramos a cualquier diccionario de la lengua española, todos coinciden en definir al término genocidio como la aniquilación o el exterminio sistemático, pero deliberado, consciente, buscado, de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. La palabra genocidio, inclusive, dicen muchos que aparece allá por 1915, cuando los turcos hacen esa matanza inhumana sobre los armenios. Una matanza que duró entre 1915 y 1923. Fue tal la matanza, fue tan cruel aquel hecho, que hubo que buscar una palabra. Y la palabra fue genocidio. Bueno, luego con el nazismo vuelve a utilizarse, ¿no? El genocidio realizado por la Alemania nazi contra fundamentalmente el pueblo judío, aunque también contra aquellos de raza negra, los gitanos, las personas en situación de discapacidad y los homosexuales. Digamos, un genocidio, un plan sistemático para eliminar a aquel que piensa distinto o que yo creo que no merece vivir. En términos criollos y populares sería eso genocidio. De genocidio surge la palabra ecocidio, lo que decíamos, un neologismo. Vamos a ver cómo definimos ecocidio, y es el daño masivo en este caso, la destrucción, también de manera consciente, de manera deliberada, en este caso
del ecosistema, de la naturaleza, de lo que nos rodea. Es un daño grave a la naturaleza de forma generalizada o también a largo plazo. Como ven, las definiciones se tocan. Es un daño, siempre es un daño ocasionado por el ser humano y de manera deliberada. En este caso, ustedes saben, nosotros y muchísimos ambientalistas y muchísimos también defensores de la palabra consideran a la naturaleza no como un objeto, sino como un sujeto, como que tiene derechos como sujeto. Por lo tanto, le correspondería también la palabra genocidio o ecocidio. En este caso, lo que nos convoca una vez más y hablar de las quemas de los espacios verdes, estamos hablando de que en este último tiempo, solo en este último tiempo, se perdieron por la acción sistemática, generalizada y consciente de la quema de los espacios verdes, algo así como 2 millones de hectáreas. Eso es lo que se perdió. Y por lo tanto, por la cantidad, por lo cuantitativo, pero también por lo cualitativo, por la cantidad de flora y de fauna que se perdió, ya la definimos entonces como un ecocidio, un plan sistemático para eliminar y matar la naturaleza. Si hay responsables en un genocidio, los turcos contra los armenios, los nazis contra el pueblo judío, también hay responsables en el ecocidio. ¿Hay responsables? Claro que lo hay. Lo hay. Y en este caso son aquellos que llevan a cabo el fuego, los que conscientemente están prendiendo fuego en las islas y en el delta del Paraná, y que lo hacen con un fin fundamentalmente productivo y comercial. Esos son responsables directos, pero también por omisión serían responsables los estados, que sabiendo qué es lo que sucede y qué es lo que pasa, no están haciendo absolutamente nada. Y alguien dirá, están exagerando. Mire, no exageramos. Vamos a mostrarle un video producido en los últimos días, una imagen, después les digo quiénes los hicieron, y le agradecerle a los amigos que nos enviaron este video, donde las imágenes son muy crueles, son muy fuertes, pero son imágenes contundentes de lo que está pasando en estos días en el sur de la provincia de Santa Fe, en parte del límite con la provincia de Entre Ríos y también en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién prende los fuegos? Es la pregunta. Los productores que dicen nosotros no, y que el sábado van a hacer una marcha para que se los escuche, para que sepan que ellos no son los que están incendiando los campos. Estamos en una de las zonas conocidas como Lechiguanas. Estas son las islas Lechiguanas que justamente... Ahí va la barcaza llena de bolsas de semilla y un camión reformado porque es un camión de agua, para seguramente fumigar. Una cosa loca, boludo. Que contaminen la isla así. Sí, van a fumigar. Esos son todos bidones de glifosato, 2,4-D, de todo lleva. Tremendo. El glifo no tanto, el 2,4-D es mortal para la zona, más si cae en el agua. Eso es
un poco más de 4 minutos lo que vimos. Y en esos 4 minutos hay un reflejo, un espejo muy, muy real de lo que se está viviendo. Ustedes vieron, ¿no? Imágenes muy fuertes. Hay algunas imágenes fijas, fotos, que inclusive nosotros ya pasamos, que tienen que ver con la quema en la isla Mástil, cuando hablamos con Rafael Lasmanovich, con Paola Pelzer y demás, de lo que estaba pasando en las islas entrerrianas. Pero bueno, esto es lo que pasó fundamentalmente estas últimas semanas y algo de fotos fijas del año pasado. Quiero agradecerle a este grupo que se llama Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. Es una organización no gubernamental y ambiental de Ramallo, provincia de Buenos Aires, que son los responsables de la producción de este video que veíamos y que gentilmente nos mandaron para que compartamos con ustedes. Lo que se veía ahí, en 4 meses, solo en 4 meses, hubo 200 focos de incendio solo en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. En 4 meses, 200 focos de incendios que se descubrieron. Vaya a saber cuántos más no pudimos descubrir. Algo así como 36.000 focos de incendio en el delta del Paraná arrasaron en pocos días 400 hectáreas del lugar donde se podía vivir, donde había vida, donde había fauna, donde había flora, y ya no la hay. El dron que mostrábamos en el video es contundente. ¿Por qué? Porque lo que se pudo ver que hay una intención productiva muy clara, que ya no es una hipótesis. Porque en lugar de donde se quemó, a las pocas semanas aparece un tractor fumigando, o sea, preparando el suelo para luego sembrar. O sea que hubo una clara intención de quemar para luego allí transformarlo en una llanura y poder producir. Vimos los terraplenes que se hicieron, ya no es una hipótesis, lo vieron en el video. Han formado terraplenes, una especie de diques clandestinos. Lo que se pudo ver es de casi 40 kilómetros. 40 kilómetros es de la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de Coronda, para tener una idea, solo de terraplenes que vacían las lagunas, vacían los humedales, lugares húmedos donde había vida y donde cumplía una función ecosistemática para poder extender la frontera agropecuaria. Bueno, si lo podemos hacer nosotros los periodistas, si lo pueden hacer algunas instituciones como esta organización de Ramallo, ¿cómo puede ser que el Estado no sepa esto? Que el Estado o los estados no puedan vislumbrar qué es lo que está sucediendo. Una vez más pedimos, fundamentalmente lo que estamos pidiendo es que salga la ley de humedales, que por sí sola no soluciona el problema, pero sí da una herramienta jurídica para poder solucionarlo. De esto vamos a hablar hoy también, y también de otros temas que te lo presentamos en nuestro sumario. En el programa de hoy recordamos el Día del Árbol, una excusa para pensar en el valor de este recurso natural. Entrevistamos a Pablo Pairó, integrante del Instituto Soberanía, autor de un informe sobre el ecocidio en el Paraná. Te invitamos a conocer el Parque Nacional Predelta. Como cada semana tendremos las 3 noticias ambientales de la semana y los recomendados culturales. Súmate a La Onda Verde, el magazine de la televisión regional que aborda temáticas socioambientales. Ahí nos presentaba nuestra locutora cuáles son los temas de hoy. Como ve, un programa con muchas voces, con muchos testimonios, con mucho trabajo y mucha producción. Pero antes de entrar de lleno en entrevistas, en el dato duro, nos viene bien recordar una efeméride. Hace un par de días, el 28 de agosto, fue el Día del Árbol. Sí, el árbol en la Argentina tiene su día, fue el 28 de agosto, y está bien, está piola, que tengamos un día para pensar sobre el árbol. Aquel que, por ejemplo, genera un control hídrico muy importante. En lugares geográficos como el nuestro, que hemos sufrido tantas inundaciones, la presencia de árboles nativos, obviamente, es una barrera ante la inundación. Puede evitar inundaciones o puede paliar sus consecuencias. Después vamos a ver por qué, pero es una barrera ante fenómenos hídricos, a veces como los que vivimos por la crisis climática de lluvias muy pero muy abundantes. Pero además el árbol nos beneficia porque aporta a la calidad, a la buena calidad del aire. En ciudades cada vez más contaminadas de manera sonora, controla las ondas sonoras y atempera ese ruido que existe en nuestras ciudades. Evidentemente podríamos seguir, pero tiene un montón de capacidades ambientales el árbol.
Pero también tiene, y lo que vamos a hacer hoy es muy breve, vamos a continuarlo la semana que viene, en un trabajo que estamos haciendo sobre árboles, historia y cultura en la ciudad de Santa Fe. Y nos quedamos acá, porque el árbol también tiene una relación cultural. Hace un tiempo atrás hablábamos con Mario Margaritini. Mario Margaritini es un paisajista, una persona muy conocedora del tema de la flora en nuestra región. De aquella entrevista que ya hace un par de años pasábamos en este programa, traemos una parte muy pero muy breve, donde justamente habla del árbol y su relación con la cultura. La cuestión identitaria, la relación que nosotros como cultura somos capaces de establecer con nuestra ciudad, también forma parte de las capacidades culturales que tiene el arbolado público correcto. Mire qué importante, ¿no? Lo que nos decía Mario Margaritini ahí sobre la relación con la cultura en un país como el nuestro, que tuvo inmigraciones, y cómo de a poco esos árboles van formando parte del acervo histórico, pero también del acervo cultural de los pueblos. Y son importantes. Nosotros decíamos, antes de verlo y escucharlo a Margaritini, que genera también o produce beneficios para cada uno de nosotros. En una zona como la nuestra, en una zona donde hemos sufrido muchas inundaciones, un solo árbol, por ejemplo, un árbol adulto, recepciona 60.000 litros de agua. Desde su raíz hasta su copa, un árbol recepciona 60.000 litros de agua. Piense cuán importante es en épocas, por ejemplo, de lluvias intensas, para evitar inundaciones o microinundaciones en esas zonas. Se dice, o Naciones Unidas dice, que por ejemplo debiera haber un árbol por cada habitante. Si Santa Fe tiene, no sé, 600.000 habitantes, debiéramos tener 600.000 árboles. ¿Cómo estamos con esa relación? Si tuviéramos un árbol por cada habitante, seguramente el microclima de las ciudades serían distintos. Porque el árbol es, como decía Margaritini, un testimonio cultural y también histórico. De nuestro archivo de Onda Verde traemos también un tramo de una entrevista que le hacíamos a Ezio Mazzarantani. Ezio Mazzarantani es integrante del CEPRONAT, que es el Centro de Protección a la Naturaleza, un apasionado y un experto de árboles, y nos hablaba justamente sobre esta relación cultural histórica del árbol en nuestras ciudades. Que acá también está la historia del medio físico natural, porque hay especies longevas de más de 130 años que todavía persisten, son altivas, gallardas, esbeltas, y un poco enmarcan los senderos en cruz de cuando se concibió la plaza, ¿no? Ahí estamos leyendo carteles de dónde han venido determinados arbolitos, que cuando se cae hay que reponerlo, hacer la historia, traer a la escuela. Mire, aquello que estamos viendo, la higuera histórica, fue plantada por los chicos de 6º grado. Vino con un diploma, con un número de retoño de la casa natal de Sarmiento, la escuela Sarmiento. Miren si hay historia también en las plantas, ¿no? Bueno, ahí estaba Ezio Mazzarantani. Gracias a Margaritini, gracias a Mazzarantani por su aporte. Es parte del archivo nuestro y es nada más, sirve esto como una introducción a lo que vamos a estar presentando la semana que viene. La semana que viene tenemos un informe especial sobre los árboles históricos en Santa Fe. ¿Sabía, por ejemplo, que los primeros árboles que se plantaron en la ciudad de Santa Fe fueron en el Boulevard Gálvez? ¿Sabía usted que hay retoños del árbol de San Lorenzo, de la higuera de Sarmiento en la ciudad de Santa Fe? Vamos a estar viendo esos lugares y vamos a recordar y a rescatar el árbol como especie necesaria desde lo ambiental, pero también como vínculo histórico y cultural de las ciudades. Se nos prende la primera luz del semáforo, es la luz roja del día de hoy y por eso voy al encuentro de Paula. ¿Cómo estás, Paula? Todo bien, ¿vos qué tal? Bien, y estaba pensando cuando durante la semana vos decías cuál es la mala noticia de la semana de hoy, del día de hoy, del programa de hoy, que no siempre está bueno ser campeón mundial, no siempre está bueno estar entre los primeros puestos, porque Buenos Aires, por ejemplo, está entre los primeros puestos de algo, pero que no es positivo. Claro, Buenos Aires fue puesta en primer lugar de un ranking mundial que se hizo sobre emisión de metano. Y como vos decías, no está bueno, pero ¿cómo se descubre esto? Es la pregunta. Bueno, esto se hace a través de la utilización de satélites completamente especializados mediante un estudio internacional que se realiza que determina cuáles serán las ciudades que más metano emiten a la atmósfera.
No solamente Buenos Aires está este ranking, sino que se identifican 4 ciudades que son consideradas como super emisoras de metano. Entre ellas podemos encontrar a Delhi y a Mumbai, ciudades de India, a Lahore de Pakistán y bueno, como decíamos, Buenos Aires, que encabeza esta lista y es parte de nuestro país. También se determinó que a diferencia del resto de las ciudades que las emisiones estaban distribuidas en distintos puntos geográficos, en Buenos Aires particularmente las emisiones son de un punto, más de la mitad de las emisiones se dan en un mismo lugar. Esto es en un basural conocido como Complejo Ambiental Norte 3. ¿Por qué traemos esta noticia a nuestra luz roja del programa de hoy? Porque es necesario recordar que el metano es 30 veces más potente que el dióxido de carbono para mantener el calor. Y esto hace que su emisión contribuya directamente al deterioro de nuestro ambiente y al cambio climático, por supuesto, y también afecta directamente la salud de quienes nos vemos rodeados de estas emisiones. Así es, no siempre está bueno formar parte de los primeros puestos. Este es el caso de la luz roja del día de hoy. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Los mejores sonidos de una juntada en la mejor esquina de Santa Fe. India Pizza and Coffee. Totalmente renovado. Abierto todos los días en Francia y Santiago del Estero. Búscanos en redes sociales. India Pizza and Coffee. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa, y como lo anunciábamos, abrimos este bloque con una entrevista a partir de lo que fue el tema del editorial de hoy, pero además, ¿se acuerdan, no? En el editorial hablábamos de la cantidad de pruebas que hay y que fueron recolectadas por organizaciones. Ese video que veíamos de los amigos de Ramallo, bueno, veíamos hace un tiempo atrás un mapa que había hecho un periodista de Rosario, donde podía unir los lugares donde se quemaba con los sectores productivos, y veíamos que en todos los lugares donde se quemaba había un sector productivo. Bueno, ahora hay un instituto, el Instituto del Pensamiento Popular Soberanía, que también realizó un trabajo muy interesante. Pudimos comunicarnos con Pablo Pairó, que es integrante de este instituto, para charlar un poco y para que nos muestre qué es lo que estuvieron investigando. Como hacemos siempre, primero de todo presentamos a nuestro entrevistado. Pablo Pairó es arquitecto y docente universitario, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y del Instituto de Pensamiento Popular Soberanía, autor del informe que hoy nos convoca. Ahí está, él es Pablo Pairó y ya estamos comunicados con él. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo, y gracias por el espacio, por supuesto. No, al contrario, gracias a vos, queríamos hablar porque hay mucha información que no trasciende y lo que hicieron con el instituto nos parece muy interesante. Primera pregunta necesaria para ubicar a la gente, resumime, ¿qué es el Instituto del Pensamiento Popular Soberanía? Mira, es un instituto que está integrado por, personalidades de distinto origen, con una preocupación principal que es que vemos a la Argentina con una declinación de su soberanía en distintos aspectos de la vida económica del país y bueno, tratamos de hacer algunas investigaciones, algunos trabajos que están vinculadas a esta temática desde distintas perspectivas, distintas problemáticas que están, entendemos nosotros, vinculadas a este aspecto, ¿no? Y lo ambiental, en general,
está muy vinculado a cuestiones que hacen al modelo productivo y a, bueno, cuestiones que podemos ahora charlar y que de alguna manera están atravesadas de esta dificultad que atraviesa nuestro país, que entendemos nosotros, ha perdido la capacidad, ¿no?, de poder orientar las políticas públicas en función de los intereses nacionales, que es, bueno, parte de lo que nos interesa trabajar. De hecho, estuvieron trabajando durante la pandemia y después mucho sobre el tema hidrovía. Nosotros Exacto. pudimos pasar también un trabajo muy doloroso y muy interesante, una primera parte sobre la contaminación del río Paraná, ¿no? Sí, 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 efectivamente, ese fue un informe que se presentó con un video acá en la ciudad de Sí, sí. Rosario, donde estuvo, bueno, Carlos Delfrade, Germán Mangione, Marianela Escoco, que es la presidenta del instituto, en donde, bueno, es una radiografía un poco que dejó al descubierto esta gran bajante del río Paraná y que permitió un poco poner blanco sobre negro cuál es, digamos, toda la problemática de la contaminación de las grandes industrias y puertos que están radicados en la zona del Gran Rosario, ¿no?, que es un gran centro del complejo agroexportador, ¿no? Y lo que nos convoca hoy es un mapa que hicieron, que ustedes, corregime si me equivoco, pero lo titulan algo así como un mapa del ecocidio en el río Paraná, ¿no? Sí, sí, a partir un poco de toda esta problemática que está atravesando nuestra zona, ¿no? No solo Rosario, sino gran parte de las localidades vecinas, ¿no?, de la zona próxima a las islas, próxima a este gran humedal que constituye prácticamente desde la ciudad de Diamante hacia el sur, toda la desembocadura del río Paraná. Son 2.300.000 hectáreas, ¿no?, que han estado en los últimos años, ¿no?, con problemáticas muy importantes vinculadas a las quemas de pastizales. Y bueno, y a partir de eso es que se inicia un poco este trabajo que trata de un poco ahondar un poco más allá del humo y tratar de encontrar un poco cuáles son las causas que están por detrás de todo este fenómeno. Es un mapeo que la verdad que cuando lo vimos, como el que hizo Juan, el periodista del diario La Capital, que nos pareció realmente un trabajo muy interesante y que muestra algunas verdades. Yo te invito, si te parece bien, vamos a ir viendo algunas de las infografías que ustedes hicieron y que compartieron, nosotros accedimos a ella, y que vayamos charlando sobre ellas, ¿te parece? Dale, dale, perfecto. Vemos la primera, si el señor director así lo quiere. En esa primera se habla de, bueno, que el humo no tape la dependencia. Claramente es un título muy fuerte. Pero aquí, Pablo, se habla de 2 millones de hectáreas quemadas y que son humedales, ¿no? Sí, sí, en realidad las 2.300.000 son la superficie total de todo este gran humedal. Las áreas quemadas representan un porcentaje bastante importante de toda esa área. Y lo que nosotros planteamos es que, bueno, es un sector que a partir de algunas transformaciones que han acaecido en Argentina respecto al modelo productivo, ¿no?, el gran auge del desarrollo de la soja en nuestro país, no solo en Argentina, también en Brasil, también en Paraguay, el corrimiento de la frontera agrícola, estas 70 millones de hectáreas que fueron ganadas a montes nativos, ¿no? Este gran desarrollo en Argentina de la soja ha generado un desplazamiento de la ganadería que, bueno, históricamente en Argentina fue un tipo de producción muy, muy importante y que, producto un poco de la alta rentabilidad de lo que es la producción de la soja, sumado a algunos cambios en relación al clima, que después podemos ahondar un poco en eso, hizo que una parte de esa producción se empezara a alojar en estas tierras, que son tierras más marginales en términos productivos, que son las tierras de las islas. Este es un proceso que lleva 30 años, ¿no? Nosotros ahora empezamos a ver un poco las consecuencias de todo este proceso que fue muy desordenado, que tuvo un pico en el año 2007. Tengan en cuenta que en el sector de las islas hay relevamientos de los años 90 en donde
había alrededor de 160.000 cabezas de ganado, y eso en un periodo que tuvo, como decía, un pico en el año 2007, llegó a 1.100.000 cabezas de ganado radicadas en territorio de las islas, ¿no? Que es un territorio que posee una parte de tierras fiscales, hay propietarios privados, digamos, hay, bueno, una gran heterogeneidad bueno, de los personajes que intervienen y que hay intereses fuertes en toda esta zona y que de alguna manera en ese año luego sucede una gran inundación, que es la inundación del año 2007, en donde una parte de esa producción se retira de la isla porque bueno, no se conocía un poco cómo es todo este gran ecosistema, la fragilidad que tiene, la inestabilidad que tiene como área bueno, con estas características propias de un humedal, ¿no? Que tiene justamente esta riqueza en la flora, en la fauna, justamente dada por esta presencia del agua que, bueno, por los ciclos que suelen tener, presenta situaciones de anegamiento y momentos en donde hay mayor superficie, ¿no? Me quedo con esa es eso. un poco la condición del territorio. Y me quedo con eso que dijiste, que aparece en una de las placas que ahora vamos a poder ir viendo, sobre la cantidad de cabezas de ganado que había en un momento y cuál hay después, lo que es una demostración palpable de que es un terreno que lo fueron preparando para que el ganado vaya ahí a pastorear, ¿no? Claro, bueno, nosotros lo que pudimos hacer de inicio fue, frente a esta opinión que había, ¿no? De que había un interés focalizado en la ganadería junto a otras actividades que históricamente estuvieron en la isla. Tengamos en cuenta que es un territorio en donde hay pescadores, hay productores de miel que históricamente han trabajado y en forma armónica con el ecosistema, ¿no? Pero la irrupción de la ganadería de alguna manera fue un gran cambio en todo este territorio. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de detectar cuáles eran los establecimientos. En eso aparece una cifra importante, que son 365 establecimientos que nosotros pudimos detectar en la foto aérea, con instalaciones en las islas. Eso es una parte, tengamos en cuenta que hay una parte grande de esta producción que se maneja exclusivamente a través del sistema fluvial. Hay barcos que transportan ganado y hay establecimientos que directamente funcionan con este traslado del ganado y la salida en los momentos que lo requieren, y no hay mayores instalaciones, ¿no? Porque claro, una de las cosas que hemos podido verificar es que hay muchas de estas actividades que se realizan de manera irregular, o sea, que no cuentan con, o son en territorios fiscales, en donde hay muy poco control. Digamos, si hay un denominador común en todo este territorio, es la ausencia de controles, ¿no? Hay muy poca presencia del Estado y se conoce muy poco en términos de. Por eso ha sido tan importante la lucha que se ha venido dando en todo este tiempo, que ha permitido que empezaran a aparecer algunos nombres, algunas localizaciones, esto que vos mencionabas de estos informes en donde empiezan a aparecer un poco, bueno, quiénes son los que pueden estar en estas áreas, quiénes son los titulares, dónde se van a dar los focos de incendio de manera reiterada. Bueno, información que entendemos nosotros el Estado las posee, pero que evidentemente no ha decidido por el momento avanzar claro, en la resolución del tema. Pero además aparecen estos datos como el que realiza el instituto y que da de bruces con las explicaciones que vienen de la otra vereda, ¿no? Que es culpa de la sequía, que es la biomasa, que no es intencional. Y acá lo que vos explicabas recién de manera muy clara es todas las causas y los argumentos que demuestran que hay una intencionalidad, que no es la sequía. Bueno, de última, si fuera la sequía, tampoco es castigo divino, hay una causa, ¿no? Exactamente, nosotros hablamos de un fenómeno que es multicausal. Tenemos en cuenta, obviamente, que la principal presión que tiene todo este territorio viene del lado de la ganadería, pero indudablemente la sequía ha sido un factor que ha incidido notablemente
porque si bien ha descendido en términos numéricos la cantidad de ganadería respecto al pico este que te mencionaba del año 2007, ahora estaremos alrededor de 520.000, son datos del INTA, del SENASA, son datos oficiales. Lo que sí se ha agudizado mucho es este proceso de acumulación de pastizales secos. No es casual que en las temporadas invernales sean los momentos en donde mayor problemática se ve, porque bueno, es el momento, son plantas de ciclo anual, es el momento en donde se suma el efecto de la sequía con la seca propia del tipo de vegetación de este tipo de zonas. Y nosotros decimos que es un cóctel explosivo, ¿no? Porque a la bajante histórica del río Paraná, que lleva, digamos, en términos, la bajante más importante desde el año 1884, tengan en cuenta que la red de afluentes del río Paraná, todos los pequeños arroyos, de alguna manera también actuaban de cortafuegos naturales. Claro. Y ahora cualquiera, y es una actividad que también se ha verificado, de alguna manera se ha ido acotando, porque se ha ido viendo y comprobando bueno, los daños que genera, ¿no?, este tipo de prácticas, pero sin embargo, con muy pocas que puedan ocasionarse, se expanden con tanta facilidad y rapidez que son incontrolables, ¿no? Y las dimensiones hacen que sea muy difícil después controlarlas, ¿no? Porque las superficies son muy, muy importantes. Digo, y la última de esta charla tan interesante que estamos teniendo, podemos decir, como dice Maristela Svampa, Enrique Viale, el amigazo Damián Berseñaz y otros, que acá hay un responsable y que la palabra, que hoy jugamos mucho con la palabra en el editorial, la palabra es el extractivismo. Sin dudas. Nosotros uno de los puntos que, de alguna manera, como cierre de este informe, y poniendo un poco todo en valor, ¿no?, lo que ha sido toda este gran movimiento ambiental que se ha desarrollado en torno a esta problemática, bueno, las grandes movilizaciones. Bueno, de hecho, vamos ahora este fin de semana a una gran actividad que se va a desarrollar en Rosario y en muchas otras localidades, que tienen que ver justamente con exigir la ley de humedales, exigir el final de todas estas prácticas en las islas. Y nosotros lo que decimos es que es momento también, de alguna forma, de empezar a poner en discusión las causas de fondo de estos fenómenos, ¿no? Porque esto que decía del corrimiento de la frontera agrícola, el fenómeno de la sequía, no está disociado justamente de este modelo extractivista que, decimos nosotros, beneficia a muy pocos en Argentina. Tenemos, bueno, los índices que todos conocen de los problemas que tenemos, ¿no? El 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. En el mismo tiempo que hay récord de exportaciones, en donde el complejo agroexportador que está en la zona del Gran Rosario tiene ingresos de divisas como nunca antes, ¿no? Entonces, bueno, un poco la posibilidad un poco de este informe abre a pensar en algunos de estos replanteos, que es necesario que Argentina recupere palancas claves de ese desarrollo autónomo, soberano, sustentable, y que hoy lamentablemente en Argentina no se decide qué se produce, para quién, sino que hay un grupo muy concentrado, que son las grandes potencias extranjeras que han puesto en la mira este sector de América del Sur, ¿no? Que decíamos antes, la Cuenca del Plata, que sería un poco el territorio en donde se producen estas materias primas, y en una alianza, ¿no?, con los grandes terratenientes, los grandes propietarios que están en este gran negocio que, bueno, se conoce como los agronegocios, ¿no?, la soja como su principal exponente, pero que nosotros entendemos que ese fenómeno, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con esta matriz extractivista que venimos padeciendo hace muchas décadas en Argentina, es necesario empezar a cuestionarlas, es necesario seguir
con la movilización y con el desarrollo de estos movimientos, ponerlas un poco en cuestión, y además planteando que en esto hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Porque Claro. en general muchas veces se plantea que solamente es un problema de la justicia y que solamente está en la justicia hallar los culpables de estas situaciones, pero hay políticas, ¿no?, que permiten el desarrollo de estos modelos productivos que tienen mucho más que ver con el poder político que no solo con el poder judicial. Pablo, gracias por estos minutos que nos ayudaste a pensar. Vamos a seguir difundiendo el trabajo del instituto, que es por demás de válido e importante. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Ricardo, y muchas gracias de nuevo por el espacio. No, por favor, a ustedes. Pablo es Pablo Pairó, es del Instituto de Soberanía Popular. Ya pasamos algunos trabajos de este instituto. Este es el que pasamos hoy. ¿Vieron las placas, no? Son realmente contundentes. Y cerrábamos la entrevista hablando del extractivismo y de las resistencias. Vaca muerta en la Patagonia, hay gente que se opone por lo que sucede. La defensa del agua en Mendoza, a partir de la megaminería. La megaminería también en Salta, en Córdoba, en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja. Gente que se opone porque además no trae beneficios sociales para la comunidad donde habitan y además genera grandes pasivos ambientales. Las quemas en nuestra zona, también en Córdoba, también en la cordillera, también en la Patagonia. Bueno, extractivismo es la palabra, hoy que hablábamos de, y jugamos con el término palabra, la palabra que resume quién es el responsable o quiénes son los responsables, como bien lo explicaba Pablo, de todo este desmadre que estamos ocasionando. En el otro rincón del estudio está Jan, nos está esperando con la luz amarilla. Muchas veces no sabemos qué hacer con aquellos materiales que caen en desuso. Los neumáticos son unos de ellos. Hay cementerios de neumáticos, chacaritas de neumáticos. No se sabe qué hacer con ellos, más allá de que muchas veces se utilizan en manifestaciones que pueden ser muy justas, pero que al incendiarlas y quemarlas genera un gran problema de contaminación. ¿Qué hacer con ellos? Parece que hay una solución. Te lo presenta Jan en la luz amarilla del semáforo de hoy. Hablabas de los neumáticos, Ricardo, y bueno, y te cuento que hay una campaña para esta solución. La iniciativa fue lanzada por distintas organizaciones ambientales. Es muy beneficiosa ya que promueve la economía circular y la responsabilidad de las empresas de enfrente a los neumáticos fuera de uso. Es decir, que quienes producen neumáticos deben hacerse cargo de su gestión luego de que estos sean usados. La idea es evitar la contaminación que se genera cuando se tiran en la vía pública, cuando se prenden fuego o cuando se entierran. Es importante recalcar en estos momentos que la ley ya fue aprobada por unanimidad en el Senado en el 2021 y desde ese entonces se encuentra frenada. Una ley más de las que aparecen o pierden estado parlamentario o no son, en este caso, reglamentadas, porque acá hay dos alternativas. El Senado pasa a diputados y se aprueba, y luego tiene que reglamentarla el Poder Ejecutivo. Y las leyes muchas veces son interesantes, pero quedan ahí como trabadas. Y es interesante porque realmente pudimos ver algunas imágenes y los cementerios, las chacaritas de neumáticos son abultadas. Piensen en el parque automotor, piensen en la cantidad de neumáticos que quedan en desuso. ¿Qué se hacen con ellos? Son difíciles de reciclar, no hay política de reciclaje. Bueno, acá hay una ley que le buscaría la vuelta, pero está frenada, ¿no? Está frenada y bueno, esperemos que para la próxima avance y la tengamos como luz verde. Y por eso está ubicada en la luz amarilla, porque dijo Jan, esperemos. Esperamos y vemos. Si la pasamos, ojalá así sea, a la luz verde porque es una buena noticia, o la colocamos en la luz roja porque finalmente pierde estado parlamentario. Nos queda mucho material, nos queda mucho programa. Vamos a ir al corte. Cuando volvamos tenemos los recomendados culturales, la luz verde, los recomendados naturales. Hoy un lugar muy lindo para ir a ver en nuestro país, lindo e histórico, así que no se vaya que ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer bloque del programa de hoy lo abrimos con nuestra buena noticia, con la luz verde del semáforo. ¿Vamos a hablar de vino? Hablamos de vino. Me interesa mucho esto, ¿eh? Una buena noticia. Una buena noticia, y si viene con vino, ni le cuento. O sea que vamos a hablar de un vino rico, pero además sustentable. Sustentable. Hoy hablamos particularmente de que una bodega argentina, una bodega nacional, obtuvo una certificación de sustentabilidad. Se trata de la bodega Antigal Winery, que recibe de parte de Bodegas Argentina la certificación, como dijimos, de sustentabilidad, pero también una de cuidado del medio ambiente. Y usted se estará preguntando del otro lado, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, esto implica el uso responsable de los recursos que se van a utilizar para la producción, de este caso de vinos, y recursos como el agua, el suelo, los abonos que se van a utilizar, la gestión de los residuos que se van a hacer, todo esto teniendo en cuenta no solo, como ya dijimos, el uso responsable de ellos, el uso consciente, sino también a las generaciones futuras, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que hay recursos que son finitos, que van a agotarse en algún momento y que hay generaciones que lo van a poder utilizar siempre y cuando esto se siga haciendo de la mejor manera posible. Esto sin duda es una toma de conciencia digna de celebrar, por eso lo traemos acá a nuestra luz verde, que no solo se va a ver reflejado en la calidad de los productos que se van elaborando en nuestro país, sino que también en el impacto que estos van a tener en nuestro ambiente, en el medio ambiente y por supuesto en los recursos naturales que tanto hacemos hincapié en que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que valorar. Y demuestra, por supuesto, que es posible comenzar a producir, obtener ganancias y hacer buenas cosas, buenos productos de una manera completamente responsable. Está muy bueno esto, ¿no? Porque generalmente se habla de producción agroecológica en verduras, en frutas, y aparece también en esto, en la vid, la producción del vino, como un producto sustentable. Es una muy buena noticia, empiezan a aparecer estas experiencias, no solo en lugares que son habituales para la producción del vino, como es Cuyo, sino también en Entre Ríos, por ejemplo, sí, donde hay algunos viñedos que empiezan a trabajar la sustentabilidad en su producción, y es una muy buena noticia. Como es una muy buena noticia, Paula, esta posibilidad que tenemos de viajar imaginariamente o invitar a nuestra gente a nuevos destinos turísticos. Y en este sentido estamos visitando parques nacionales. En un momento donde estamos criticando tanto la quema de los espacios verdes, viene bien recordar este parque nacional. Hoy nos vamos al Parque Nacional Predelta. El Parque Nacional Predelta está ubicado en la provincia de Entre Ríos, a 6 kilómetros al sur de la ciudad de Diamante, en la zona del comienzo del Paraná. Está compuesto de tierra firme, costas anegadizas e islas. En su recorrido se puede apreciar todo el sistema de albardones, elevaciones del terreno que cuando suben las aguas se convierten en islotes. También se observan madrejones, playas arenosas colonizadas por sausales, pajonales y camalotes que caracterizan el lugar. El parque comprende un tramo del río Paraná y 3 islas, la isla del Ceibo, Las Mangas y del Barro. Delimitado por cursos fluviales, el Predelta es el inicio de un conjunto de islas formadas por los sedimentos que trasladó el río Paraná y sus afluentes. Su extensión es fabulosa y desemboca en el río de la Plata. Corre por 300 kilómetros de longitud y alcanza un ancho de hasta 40 kilómetros, lo que hace que su superficie total sea de aproximadamente 1.200.000 hectáreas. En todo este trayecto, la escenografía se va modificando. Se pueden encontrar espejos de aguas libres que varían su extensión, cubiertas por una variada vegetación acuática flotante, conformada por helechos y repollos de agua y el bellísimo irupé. Las aves acuáticas completan este paisaje: patos, gallaretas, macaes, cigüeñas,
chajáes, garzas blancas, 3 especies de martín pescador y el más grande de todos, el matraca. Son también abundantes los mamíferos de hábitos acuáticos como el carpincho, el caipo o nutria roedora y el lobito de río, que conviven con sábalos, armados, patíes, bogas, mandubíes, surubíes y dorados. En todo el curso de agua es común hallar yacarés, una especie que se creía extinta y que tiene en esta parte del país su hábitat, junto al lagarto overo, las culebras acuáticas y las tortugas de laguna. La barranca conforma un corredor para especies vegetales subtropicales como guayabos, canelones y laureles. Las islas tienen bosques de ceibos y de timbó blanco junto a curupíes. La variada vegetación, la fauna autóctona y la cercanía hacen del Parque Nacional Predelta un lugar excepcional para visitar. Bueno, ese es el Parque Nacional Predelta, una buena posibilidad para tenerlo como destino turístico, si el bolsillo nos permite, ir y poder gozar de recreación, esparcimiento y también de naturaleza. Nuestras visitas que hacemos habituales a los parques nacionales. Así como tenemos recomendados naturales, también tenemos recomendados culturales. Hoy queremos recomendarles un libro. El libro se llama Arboricultura Urbana. Es un libro muy interesante, digo porque estuvimos hablando del árbol, también estuvimos hablando de las producciones sustentables. Está escrito por Alejandro Dowell y es un interesante libro para todos, pero yo se lo recomiendo a los funcionarios públicos, aquellos que tienen la responsabilidad del arbolado público, porque el libro, entre otras cosas, plantea la planificación y el mantenimiento y la ejecución de los árboles que están instalados en la vía pública de las ciudades. ¿Qué niveles de ejecución hay que tener? ¿Qué tipos de recursos se deben tener? ¿Cómo gestionar el arbolado en la vía pública? ¿Es lo mismo cualquier árbol? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo hacer que los ciudadanos se apropien de esos árboles? Bueno, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe está teniendo una política interesante sobre este tema, pero como siempre falta, ¿no? Y hay que seguir. Insisto con este libro, muy interesante, Arboricultura Urbana, es de Alejandro Dowell, donde habla de planificación, mantenimiento, recursos involucrados en el arbolado público. Es nuestro recomendado cultural de hoy. Y ya que estamos en cultura, sabe cómo hacemos siempre, ¿no? Nos vamos con un tema musical, en este caso el tema musical que elegimos para la despedida. Es un tema musical que me parece muy dulce, muy carismático, tiene que ver también con el arbolado y con el árbol y la cultura. Los árboles de las plazas y sobre todo de las plazas centrales han sido testigos de movilizaciones, de reclamos, pero también han sido testigos de algún primer beso, de algún amor, de algún secreto dado. Bueno, son los árboles de la plaza que muchas veces sufren por falta de mantenimiento o de planificación urbana. Nuestro amigo Vicentico hizo un bellísimo tema musical que habla de cómo remediar ante tanto sequía los árboles, fundamentalmente el árbol de la plaza. Y con este tema musical nos despedimos hasta la semana que viene. Será hasta entonces, gracias por todo. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer